Buenos días a todos. Es realmente un honor y un placer contar con la presencia de la doctora Guadalupe Cleva Villanueva López, que es profesora investigadora de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora tiene el grado de mayor médico cirujano y partero por la Escuela Médico Militar, una de las escuelas de medicina más tradicionales en México, y posteriormente hizo su maestría en ciencias con especialidad en farmacología en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, llamado CINVESTAB, donde también hizo el doctorado en ciencias con especialidad en farmacología. Y posteriormente es un postdoctorado en cirugía experimental en Washington, D.C., en un instituto de la Armada de Estados Unidos de investigación, y otro postdoctorado también en el Reino Unido, en los laboratorios de investigación en farmacología. Le cedo la palabra a Diana y a Josué, que van a estar moderando esta sesión. Bueno, primeramente, buenos días a todos. Soy Josué Rogelio López Arecha, soy estudiante de 9º semestre de la carrera de Medicina, en la Escuela Superior de Medicina, y quiero darles una grata bienvenida a todos ustedes, y en unos momentos vamos a continuar con la conferencia. Buenos días, igual a todos. Bienvenidos al día de hoy. Y también, doctora, tenemos algunas preguntas para usted antes de iniciar. Mi pregunta sería si brevemente podría decirnos cuál fue su motivación para estudiar medicina y por qué en la Escuela Médico Militar. Bueno, inicialmente yo quería estudiar química en la UNAM, pero me tocó el 68, entonces tenía que esperar 6 meses para presentar el examen de admisión en la UNAM. Mi hermana ya estaba en la médico militar, en la casa querían que también fuera médico militar, entonces presenté el examen y dije, bueno, me voy a quedar aquí y después me salgo, ¿no? Porque pensé que era lo mejor para investigación. Finalmente me quedé en la escuela y me gradué ahí. Pero la motivación, lo inicial era estudiar química para hacer investigación. Después me di cuenta de que tienes un panorama más amplio estudiando medicina. Muy bien, gracias. Y bueno, otra pregunta que le tenemos es, habiendo egresado de la médico militar, ¿por qué decidió estudiar una maestría y un doctorado en CINVESTAB? Y teniendo esta opción de irse a una especialidad, porque ya ve que para los estudiantes de medicina tienen esa opción de irse a investigación o hacer una especialidad. Entonces, ¿por qué eligió el doctorado y por qué la maestría? Bueno, desde el principio de la carrera yo quería hacer investigación y de hecho no tuve oportunidad de alguna estancia como estudiante porque era cadete y estábamos internados, pero pues yo me la pasaba todo el tiempo en los laboratorios y tenía profesores que eran investigadores del CINVESTAB. Entonces, y además mi director de tesis de la licenciatura era profesor de farmacología en el CINVESTAB, por eso me fui al CINVESTAB. Muchas gracias por sus respuestas, doctora. Se me había pasado presentarme. Mi nombre es Diana Maritzel Salgado Román y también pues estudio en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, le cedo la palabra si quiere comenzar con su conferencia. Muy bien. Para hacerlo pongo compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Pero dice aquí el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Ya está listo. Ya acabo de habilitarse. Ajá. Ah, bueno, muy bien. Entonces, si ya pongo esto y entro a mi pantalla, ya le están viendo, ¿verdad? Así es, ya está compartiendo, sí. Muy bien. Entonces, voy a iniciar. Lo que vamos a ver hoy
es el efecto del ejercicio y dieta en el estrés oxidativo de pacientes con obesidad. Agradezco a la Academia Mexicana de Ciencias, particularmente al doctor Víctor, la invitación para participar. Llevo varios años participando y ha sido muy grato. Algunos de los alumnos que han estado en el laboratorio ya son investigadores. Vamos a hablar al principio del estrés oxidativo. Tenemos que hay un equilibrio siempre entre la producción de radicales libres y los antioxidantes. Hay quien dice que está mal expresado estrés oxidativo, que se debe decir estrés oxidante. Me voy a referir como estrés oxidativo porque siempre lo he manejado ahí así y les ofrezco disculpas. Entonces, siempre se ha visto a los radicales libres como algo malo, algo que hace daño, y a los antioxidantes como algo bueno para mantener la salud de las células. Vamos a ver aquí que puede no serlo tanto. Todo es cuestión de equilibrio. Mientras haya un equilibrio entre las especies reactivas que se producen y la defensa antioxidante, todo está bien. Si se va a un desequilibrio a favor de los radicales libres, es cuando ya se puede considerar que hay estrés oxidativo. Pero ¿qué pasa si el desbalance se va hacia los antioxidantes? Esto tampoco es normal. Entonces voy a hablar un poco en la plática de lo que podría pasar cuando hay un desbalance a favor de los antioxidantes, que no es normal. Lo normal es que haya un equilibrio. Pero vamos a hablar primero de los radicales libres. Los radicales libres pueden ser especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno, y la defensa antioxidante es muy importante. Esta diferencia que voy a hacer: hay antioxidantes exógenos, que son, por ejemplo, vienen en lo que comemos, o suplementos que tomamos como vitamina C o vitamina E. Los antioxidantes pueden ser elementos, por ejemplo, el zinc, o pueden ser compuestos, por ejemplo, el glutatión. Pueden ser vitaminas como la vitamina E, la vitamina C, o pueden ser enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa. Los radicales libres, y esto es un artículo que publicamos en 2012 y que dio lugar a mucha controversia, ahora tiene ya varias. Un radical libre es una molécula que en alguno de sus átomos o en varios átomos tiene un electrón desapareado. Entonces, esta molécula es muy reactiva y siempre está buscando algún electrón para completarse. Entonces, puede actuar sobre biomoléculas. El antioxidante lo que hace es brindarle a ese radical libre un electrón, pero en este momento me gustaría que pusieran atención en esto, porque lo vamos a ver después. Este antioxidante se convierte en radical libre cuando está donando su electrón, y entonces necesita un electrón que le va a donar un segundo antioxidante, y esto es una cadena. Cada antioxidante se convierte en un radical libre, pero lo que puede suceder es que la reactividad sea cada vez menor que el radical libre inicial. Ahora tenemos el ejemplo del alfa tocoferol, que es la vitamina E. La vitamina E a un lipoperóxido, o sea, al radical libre que se ha formado cuando sobre un fosfolípido actúa un radical libre, un lipoperóxido, le puede ceder su electrón, y entonces ya queda como un fosfolípido normal. Pero ¿qué pasa con la vitamina E? La vitamina E se convierte en un radical libre, que es el alfa tocoferoxilo. Y para poder regenerarse necesita, o sea, para poder equilibrarse, necesita otra antioxidante como el ácido ascórbico, que es la vitamina C, para regenerarse. Pero entonces el ácido ascórbico se convierte en un radical libre
que es el ascorbilo. Entonces, estamos viendo aquí como lo que les mencionaba, la vitamina E se convierte en un radical libre y resulta que el alfa-tocoferoxilo es un radical libre especialmente reactivo. Es decir, podría tener efecto como una especie reactiva. Ahora, hay mucha controversia acerca de la utilidad de los antioxidantes. A nivel experimental, en modelos experimentales, modelos animales, se ha comprobado la eficacia de los antioxidantes, por ejemplo, en modelos de Alzheimer, en modelos de Parkinson, en modelos de diabetes, se ha comprobado el efecto, digamos, beneficial de los antioxidantes. Pero hasta este momento no hay un metaanálisis con cientos de miles de pacientes en donde se compruebe que los suplementos, no los alimentos, sino los suplementos antioxidantes tengan efectividad en el ambiente clínico. Por ejemplo, en pacientes con diabetes no hay algunos estudios en donde se ve que la combinación de vitamina C y vitamina E pueden ser efectivos para disminuir cierto grado de estrés oxidativo, pero no hay un metaanálisis con cientos de miles de pacientes en donde hayan comprobado que el suplemento con antioxidantes puede ser efectivo en alguna enfermedad. Lo que sí se ha demostrado es que los alimentos y la combinación de antioxidantes que tienen los alimentos pueden ser efectivos. Nosotros publicamos un artículo en 2012 en donde hablábamos precisamente del desequilibrio cuando predominan los antioxidantes. Este está mal, tendría que ser hacia antioxidantes. Hablamos de un estrés antioxidante, que es cuando predominan los antioxidantes porque estamos introduciendo al organismo suplementos vitamínicos, suplementos de antioxidantes. Entre otras cosas, en este artículo, que ya ha sido citado más de 100 veces, no es mucho, pero es algo, lo que nosotros mencionamos son algunos estudios muy importantes en donde se señala que los suplementos alimenticios, los suplementos con vitaminas no son tan, tienen efectos colaterales. Por ejemplo, hay un estudio que se realizó en más de 38,000 mujeres de más de 60 años. Se les dio seguimiento durante 14 años y se vio que había una mayor mortalidad en las que tomaban suplementos antioxidantes, particularmente betacaroteno y vitamina E. El estudio CARET, que fue un estudio en 1996, que mucho tiempo después se habló de la ética que había tenido o la falta de ética que había tenido este estudio, se hizo en más de 18,000 trabajadores de asbesto, trabajadores con asbesto. Se sabía entonces ya que el asbesto producía cáncer de pulmón. Entonces, en este estudio se dividieron a los trabajadores en dos grupos. Un grupo que recibía betacaroteno y alfa-retinal y otro grupo que no lo recibía. Entonces, lo que querían ver era en cuáles pacientes, en cuáles trabajadores se producía más cáncer de pulmón o había mayor mortalidad. Este estudio se tuvo que suspender después de 6 años, porque se vio que con los suplementos vitamínicos había más mortalidad y más cáncer. Ahora,
la conclusión de este artículo o de esta revisión que hicimos fue que los suplementos antioxidantes no se justifican a menos de que haya una deficiencia que no pueda ser regulada con un suplemento adecuado de la dieta. Es decir, por ejemplo, si un paciente tiene deficiencia de vitamina D a pesar o deficiencia de vitamina C, a pesar de que está siguiendo una dieta adecuada, pero se comprueba que los niveles de vitamina C son menores a los normales, a pesar de que lleva una dieta adecuada, entonces sí se justifica que se le dé un suplemento y que el mejor antioxidantes el mejor aporte de antioxidantes se da en la dieta. Precisamente de lo que sí hay metaanálisis de cientos de miles de pacientes es del efecto benéfico de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea tiene una combinación, claro, estos estudios se han hecho en población mediterránea, en población europea y de Oriente, del Oriente cercano, que consumen dieta mediterránea, que es una combinación, no se ha hecho en pacientes de otras poblaciones y claro, en México no sería accesible para la población por su costo, para la población en general, pero podría suplirse con algunos alimentos que tienen propiedades semejantes. La dieta mediterránea es una combinación de vino en pequeñas cantidades, de nueces, de frutas, de vegetales, de pescado. Claro, aquí no lo pusieron, pero también hay carnes rojas y toda esta combinación que en realidad lo que está haciendo es una cascada de antioxidantes que, como les decía, los antioxidantes se convierten en radicales libres al donar su electrón, pero en esta cascada se va mitigando la reactividad. De esto sí hay varios metaanálisis en donde se han reunido cientos de miles de casos y se observa el efecto protector de la dieta antioxidante en diferentes padecimientos crónicos degenerativos. Bueno, el estudio que nosotros publicamos en 2012 fue muy controvertido, pero después nos hicieron algunas entrevistas, por ejemplo, una entrevista que nos hicieron en Scientific American, porque se preguntaban qué tan benéficos son los suplementos vitamínicos. No existe prohibición, no se administran con prescripción médica. Uno puede ir a una de estas tiendas de vitaminas y comprarse 1 kilo de vitamina E, 1 kilo de vitamina C y tomarse todo lo que quiera de vitaminas. Entonces, pero ¿qué tan benéfico es esto? Se preguntaron, nos preguntaron en esta entrevista. Después hubo otra entrevista de la BBC en donde también se cuestionó el efecto de los suplementos vitamínicos. No estoy hablando de alimentos, estoy hablando de suplementos vitamínicos, aún los que son extraídos de vegetales, como vamos a ver después. Ahora, en realidad, en nuestra vida se necesitan los radicales libres y las especies reactivas de oxígeno. Hace 2 billones de años empezó a llenarse la atmósfera con oxígeno por la fotosíntesis efectuada por las cianobacterias. Barry Halliwell, es uno de los que más ha escrito acerca de estrés oxidativo, del potencial tóxico de los suplementos vitamínicos, de la necesidad que tienen nuestros organismos aeróbicos de los radicales libres y como les decía al principio, todo es un equilibrio. Mientras haya un equilibrio entre la producción de radicales libres y los antioxidantes,
todo está bien. Si se rompe el equilibrio en cualquiera de las dos partes, es decir, si hay más radicales libres, hay estrés oxidativo. Si hay más antioxidantes, hay estrés antioxidante. Todo debe estar en equilibrio. Bueno, hace 2 billones de años, cuando se empezó a vertir oxígeno en la atmósfera, primero se creó la capa de ozono y entonces eso protege de la entrada de la luz ultravioleta a la Tierra. Saben que uno de los premios Nobel de Química fue otorgado al doctor Mario Molina por hablar bueno, con otros investigadores, por hablar de la destrucción de la capa de ozono por actividades humanas. La capa de ozono protege de la luz ultravioleta, aunque el ozono es también una especie reactiva. Por otra parte, esta presencia de oxígeno permitió remover algunos iones, como el ferroso, que tienen un potencial reactivo muy alto. Las especies reactivas no necesariamente son radicales libres. Tenemos, por ejemplo, el propio ozono o el peróxido de hidrógeno, que no tienen un electrón libre y entonces no pueden considerarse especies radicales libres. Y tenemos los radicales libres como el superóxido, el radical hidroxilo, que es muy, muy reactivo, y el óxido nítrico. El óxido nítrico, como saben ustedes, se libera normalmente en el organismo y tiene muchas funciones. Participa, por ejemplo, en la regulación de la función del endotelio, en la regulación de la presión arterial minuto a minuto. Tiene muchas funciones y cuando hay un exceso también hay eventos patológicos. Entonces, nuestros organismos aeróbicos necesitan las especies reactivas de oxígeno. Lo que sucede, este es un esquema modificado de la revista Chemistry and Biology. Lo que sucede es que los radicales libres, las especies reactivas de oxígeno o de nitrógeno, lo que hacen es, entre otros efectos, pero digamos que su papel fisiológico es una participación en la señalización y transducción, que es muy importante para los seres vivos. Lo que hacen, entre otras cosas, es, estoy hablando en este momento de la función de la participación en fisiología, no en patología, de estas especies reactivas. El factor nuclear kappa beta, ante la presencia de las especies reactivas, se activa una fosfocinasa que libera el complejo P50 y P65. Este complejo pasa al núcleo, se adapta a una región que lo recibe y entonces se transcriben genes, se activan genes para la síntesis de enzimas antioxidantes, entre otras cosas. Entonces, los propios radicales libres, especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, estimulan la síntesis de enzimas antioxidantes. Esto va a ser muy importante para lo que vamos a decir después. Y en este momento vamos a iniciar con otra parte de la plática, que es lo que se llama precondicionamiento. Para esto voy a citar algunas frases para poder decir que tenemos que dar la presencia de estímulo pequeño con estrés oxidativo va a facilitar la síntesis de enzimas antioxidantes. Tenemos una de las frases que es tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe. Se le ha atribuido a Anatole France. Otra es ni tanto que queme al santo, ni tanto que lo alumbre.
Y finalmente, nada con exceso, todo con medida. Estas frases las he tomado para explicar lo que es el precondicionamiento. Y finalmente, para Celso, que nos gusta mucho a los farmacólogos, decía que toda la toxicidad depende de la cantidad. Incluso el agua puede ser tóxica en cantidades muy elevadas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, ¿quiere alguien participar? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta lo que llevamos? A ver, aquí hay 4. Si hay una, Por favor. Sí. María Fernanda nos pregunta de qué fallecían las mujeres que consumían antioxidantes, de acuerdo al estudio que nos mencionó de los efectos colaterales de los antioxidantes. Eran mujeres sanas, mayores de 60 años. Uno de los requisitos es que fueran sanas y que consumieran antioxidantes. Se les siguió durante 14 años. Por supuesto, eran mujeres menopáusicas. ¿Contesta eso a la pregunta? Todo lo que estoy refiriendo, tengo las bibliografía, por si alguien está interesado, le puedo mandar artículos. ¿Hay alguna otra pregunta? Hay una pregunta de Diana Rocío. Nos dice, ¿podría recomendarnos alguna referencia de un estudio sobre los suplementos alimenticios como fuente de antioxidantes donde podamos leer un poco más sobre este tema? Claro que sí. Les puedo enviar el artículo que publicamos y en él vienen algunas referencias que les puedo enviar también y les puedo enviar artículos de los estudios que se han hecho en animales. Les decía que es diferente al ambiente clínico, y de estudios que se han hecho en el ambiente clínico, unos en los que ven efecto benéfico y otros en los que ven que los antioxidantes no son inocuos. Por supuesto que les puedo mandar referencias de esto. Al final van a ver el email para ponernos en contacto y les puedo mandar referencias de todo. ¿Alguna otra pregunta? Si alguno de los participantes también quiere hacer alguna pregunta encendiendo su micrófono. Bueno, mientras también tenemos a Jimena Jayer, estudiante de la licenciatura en Ciencia, en el área terminal en Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y ella pregunta si se ha relacionado el efecto de las especies reactivas de oxígeno en estudios de cáncer, debido a que se menciona que los radicales libres, las especies reactivas de oxígeno y las especies reactivas de nitrógeno pueden liberar al complejo P50 y P65. Muy bien. Hay estudios que refieren el suplemento de vitaminas combinadas en cáncer, pero no han sido lo suficientemente largos como para confirmar una evidencia a nivel clínico. A nivel experimental sí se tienen estudios en donde se ve que la progresión del cáncer puede detenerse con antioxidantes, pero recordemos que en los estudios básicos son en animales que generalmente son muy parecidos, y en humanos tenemos una diferencia muy grande entre los sujetos. Entonces hay estudios clínicos, pero son muy limitados, son de corto tiempo y no hay estudios a largo plazo ni metaanálisis que comprueben la eficacia de los antioxidantes, suplementos antioxidantes en el cáncer. Aquí tenemos otra pregunta de Alejandro Cruz y nos pregunta de qué forma se puede manifestar el estrés antioxidante clínicamente. ¿Cómo lo podemos ver clínicamente? Ok, en la siguiente parte de la plática
vamos a ver que el estrés antioxidante lo que va a hacer es disminuir la producción de las enzimas antioxidantes, porque recuerden que dijimos que la señalización por especies reactivas aumenta la síntesis de enzimas antioxidantes. Entonces, cuando tenemos una cantidad más alta de antioxidantes, baja la liberación de enzimas antioxidantes y cuando viene un estímulo, no hay con qué defenderse. Lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. ¿Sí quiere continuar? Muy bien. Había puesto esto como un descanso, porque es mi gatito lo que hace cuando ya no quiere que trabaje. Se llama Dewey. Bueno, vamos a continuar. Estábamos hablando del precondicionamiento. Entonces, normalmente cuando hay un estímulo, por ejemplo, isquemia cerebral o un aumento de las especies reactivas o de los radicales libres, lo que sucede es que hay daño. Cuando damos pequeños impulsos de radicales libres, y esto lo vamos a ver, por ejemplo, el ejercicio. El ejercicio lo que hace es producir radicales libres, pero en cantidades pequeñas. Claro, depende, vamos a verlo después, de la cantidad de ejercicio, de la intensidad del tipo de ejercicio. Pero bueno, para definir lo que es el precondicionamiento, tenemos impulsos pequeños de estrés oxidativo que van a producir un aumento de las enzimas antioxidantes y entonces cuando venga el mismo daño, lo que va a suceder, como esto ha generado una cantidad grande de enzimas antioxidantes, hay un bloqueo del daño. A eso es a lo que se llama precondicionamiento. Por ejemplo, se ha visto en animales y esto se ha demostrado también en el humano precisamente con el ejercicio. En animales, si se someten a ratas a periodos pequeños de hipoxia, cuando se produce isquemia cerebral, hay una protección, el volumen de infarto es menor, porque el organismo ha liberado más cantidad de enzimas antioxidantes. Entonces, lo que hicimos en España hace algunos años, estas son unas cámaras que tenemos en la Escuela Superior de Medicina que generan ozono en cantidades semejantes a las que tenemos en días muy contaminados en la Ciudad de México. Entonces, lo que hacíamos era introducir aquí a las ratitas, ratas Wistar. En una poníamos cantidades de ozono normales y en otra cantidades de ozono de 0.25 partes por millón durante 2 días, 4 horas al día. En la otra estaban, para tener el mismo efecto de estrés por confinamiento, y después de esos 2 días producíamos isquemia cerebral. Entonces, lo que nosotros pensábamos es que iba a aumentar, la hipótesis es que aumentaría el volumen de infarto cuando los estamos sometiendo a contaminación ambiental, pero vean que son 2 días. No estoy hablando de la contaminación ambiental que hay, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es durante periodos muy largos. En realidad, por ejemplo, contaminación por ozono en el sur de la Ciudad de México, hasta la revisión que hice hace 2 años o 1 año, solamente teníamos un día con niveles internacionalmente normales de ozono. Solamente un día al año. Entonces, bueno, pero lo que hacíamos en este experimento es que después hacíamos ligadura de la carótida y ligadura permanente de la arteria cerebral media antes de su bifurcación aquí. Y después, en diferentes periodos después de la isquemia, hacíamos rebanadas de cerebro y con una tinción supravital. Esa tinción lo que hace, esa parte blanca es la zona de infarto, todo lo demás
es la zona que está viva, digamos. Entonces, con un programa que mide las áreas irregulares, de esto seguramente el doctor Víctor sabe mucho, lo que veíamos era, lo que medíamos era el área en rebanadas de 2 milímetros en la parte anterior y la parte posterior de la rebanada, y entonces integramos el volumen de infarto. Lo que observamos en ratas normales es que las ratas que estaban sometidas a ozono, sobre todo a las 8 horas, tenían un volumen de infarto menor. O sea, las sometimos 2 días a ozono, 4 horas diarias. Al tercer día hacíamos la isquemia cerebral y la sacrificábamos a diferentes tiempos para hacer el volumen de infarto, y veíamos que había protección con la exposición a ozono. Esto es en ratas normales, ratas a las que no tenían nada antes de hacer esto. Pero cuando esto lo hicimos en ratas diabéticas, con diabetes tipo 1 producido por estreptozotocina, veíamos que no existía esa protección por ozono. Y esto es porque estas ratas ya tienen un estrés oxidativo basal. No hay la misma respuesta de precondicionamiento que en los animales normales. Es decir, en estos animales lo que se estaba produciendo es un aumento de la defensa antioxidante, y cuando vendían la isquemia cerebral había reducción del volumen de infarto. Ahora, hace algunos años también algún investigador que estaba estudiando un antioxidante extraído del chocolate. Esta es una planta de cacao. El cacao tiene teobromina y tiene muchos flavonoides, todavía no se sabe cuántos, se habla de 30, 40, 50, no se sabe cuántos, pero uno de ellos es la epicatequina, que es un antioxidante. Entonces, este investigador, recordemos lo que dijimos hace un rato, que la capacidad antioxidante de los alimentos es toda la composición de antioxidantes que tienen. El efecto del chocolate como antioxidante, el chocolate como tal, completo, se ha establecido muy bien. Hay grupos europeos que tienen ya estudios de varios años en donde han demostrado que el chocolate, por ejemplo, disminuye la resistencia a la insulina, protege en algunas enfermedades, pero hay quienes están estudiando componentes aislados, como la epicatequina. Entonces, este investigador me dijo, oye, pues vamos a ver qué efecto tiene la epicatequina en la isquemia cerebral. Lo que hicimos fue dar epicatequina, o sea, el componente aislado, durante 10 días por vía oral a ratas Wistar, 10 miligramos por kilo de peso, y después de eso las sometimos a isquemia cerebral. Oh, sorpresa. Lo que observamos fue que el volumen de infarto aumentaba y el edema también aumentaba con la epicatequina, cuando nosotros estábamos pensando que iba a disminuir. Entonces, lo que tenemos aquí es precisamente lo que preguntaba uno de sus compañeros. Durante 10 días en ratas normales estuvimos dándoles un antioxidante, un suplemento antioxidante. Es muy probable que se haya reducido la capacidad antioxidante, y cuando vino la isquemia, estaban en desventaja estos animales. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el ejercicio? Durante el ejercicio se liberan radicales libres, especies reactivas de oxígeno. Lo que sucede es que aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la generación de superóxido a nivel de mitocondria. Hay una estimulación de la xantina oxidasa, que se libera superóxido. También aumenta la fagocitosis y hay aumento del óxido nítrico por la enzima óxido nítrico sintasa endotelial. Entonces,
Los factores que intervienen en el estrés oxidativo generado por el ejercicio son el tipo de ejercicio, si el sujeto que hace el ejercicio era sedentario, si tenía alguna morbilidad como diabetes, hipertensión, aterosclerosis, si además estaba tomando o no suplementos antioxidantes, si está sujeto a un ambiente en donde hay contaminación ambiental, por ejemplo, eso de andar corriendo en la Ciudad de México sin protección en días contaminados, puede no ser muy saludable. Y además, ¿cómo se está midiendo el estrés oxidativo? Por ejemplo, se ha visto que en los corredores de maratón, después de un maratón tienen un nivel de estrés oxidativo altísimo, pero por el entrenamiento tienen también la defensa antioxidante muy alta. En este tipo de ejercicio tan intenso puede prevalecer el estrés oxidativo, pero cuando tenemos un ejercicio aeróbico moderado, esto puede dar pequeños estímulos de estrés oxidativo que aumenta la defensa antioxidante endógena y precisamente ese es el efecto protector del ejercicio. Entonces, en este mismo artículo que publicamos, estamos viendo que con el ejercicio se va a generar superóxido, esto activa al NF-κB, hay precondicionamiento y hay aumento de la defensa antioxidante endógena. ¿Qué es lo que pasa si andamos tomando vitaminas cuando hacemos ejercicio y esas no son, no es la combinación adecuada, son demasiadas? Pues lo que hacemos es bloquear la producción de superóxido y entonces no se va a dar este fenómeno. Esto quiere decir, es un atrevimiento mío, pero esto que se ha demostrado en algunos estudios, que no es tan conveniente dar complementos antioxidantes, suplementos antioxidantes, cuando se hace ejercicio. Ahora, nosotros queríamos ver qué pasaba con la contaminación ambiental en los animales que hacen ejercicio. Entonces, tenemos el mismo modelo, hicimos la exposición a ozono durante 4 horas diarias durante 14 días, pero las ratas, había ratas que las podíamos nadar durante 1 hora diaria. Entonces, teníamos 4 grupos. Un grupo que era sedentario, que no hacía ejercicio, ni estaba expuesto a ozono. Otro grupo que hacía ejercicio y que estaba expuesto a ozono. Otro que nada más estaba con ejercicio. Y el cuarto grupo, a ver, lo vamos a ver en este momento. Tenemos entonces el control, que es sedentario. Cuando vemos 8-isoprostano o malón de aldehído, 8-isoprostano y malón de aldehído son productos de la lipoperoxidación. Es un efecto de los radicales libres en los lípidos. Es una medición, digamos, indirecta del estrés oxidativo. En las ratas sometidas a ozono, y esto lo publicamos en 2012 también, hay un aumento del estrés oxidativo. Con el propio ejercicio, nada más ejercicio, vemos que hay un aumento, aunque no significativo, de malón de aldehído, no de 8-isoprostano, pero sí de malón de aldehído. Y después, en las ratas que hacían ejercicio y eran sometidas a ozono, se disminuía el efecto de la contaminación en la producción de estrés oxidativo. Ahora, esto hay que tomarlo con precaución porque nuestras ratas hacían ejercicio intramuros. O sea, no estaban haciendo ejercicio en una condición de contaminación ambiental. No estaban corriendo en el periférico o no estaban corriendo, estaban nadando intramuros en una condición en donde el ambiente del laboratorio no tenía estaba dentro de las normas de ozono a nivel internacional. Ahora,
el ejercicio, lo que concluimos en este trabajo es que el ejercicio aeróbico moderado produce precondicionamiento y mitiga el estrés oxidativo, en este caso producido por la contaminación ambiental. Pero quiero ser muy clara que el ejercicio era intramuros, en unas condiciones en donde no había contaminación ambiental. Ahora sí vamos a entrar finalmente al motivo de la plática, que es obesidad y estrés oxidativo. Las causas de muerte en México, de acuerdo con el INEGI, son en primer lugar enfermedad cardiovascular, en segundo lugar diabetes y en tercer lugar cáncer. Pero recordemos que la obesidad puede llevarnos a diabetes mellitus. Entonces, la obesidad además se relaciona, por ejemplo, con isquemia cerebral y también se asocia con cáncer. Entonces, la obesidad juega un papel muy importante. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2019, 70% de los mexicanos tienen sobrepeso. 36.1% es decir, si tomamos 100 mexicanos, 36.1 tienen obesidad, definida como un índice de masa corporal mayor de 30. Si tomamos 100 mexicanos, 70% tienen sobrepeso, que varía hasta el grado de obesidad. 31.5% tienen hipertensión y 10.7% tienen diabetes. Estoy hablando de adultos. Desgraciadamente se está dando estos padecimientos también, incluyendo hipertensión en niños. Bueno, entonces en este proyecto lo que teníamos era, se planteó a personal activo en el ejército que tuviera obesidad. A nivel mundial podrían decir, bueno, si el personal del ejército hace ejercicio, ¿cómo es que tiene obesidad? A nivel mundial se ha detectado que aún en el ejército ya cada vez hay más personal con obesidad. Por ejemplo, se hizo un estudio en Australia en donde lo que midieron fue la talla de los uniformes y vieron que cada vez tenían que hacer los uniformes más amplios porque había personas con una cintura más amplia. Ahora, lo que se planteó es hacer dieta y ejercicio en pacientes obesos sin morbilidad, eso está mal, sin morbilidad, o sea, que no tuvieran, si están muertos, ¿cómo van a hacer ejercicio, no? Que no tuvieran hipertensión, que no tuvieran diabetes, que no tuvieran aparentemente otra morbilidad. Fue 9 semanas. Control estricto, se les internó en unas instalaciones que hizo el ejército para este propósito. Desde luego había consentimiento informado, participación voluntaria y semanalmente se hacían mediciones corporales y de peso y se tomó una muestra de sangre antes de iniciar el programa y al terminarlo. Ahora, lo que hacíamos, lo que se hizo entonces es entrenamiento. La dieta fue personalizada, al principio de 1,200 calorías, después se aumentó por la cantidad de ejercicio que estaban haciendo a 1,400 y se terminó a 1,800. El ejercicio consistía en 2 horas diarias, una de 6 a 7 de la mañana y otra de 12 a 1. Se empezó con caminata 40 minutos, 5 minutos de ejercicio con fuerza y 5 minutos de ejercicio con resistencia y 10 minutos de relajación. Al final estaban haciendo 2 horas diarias que consistían en 20 minutos de correr, 15 minutos caminando, 10 minutos de fuerza y 5 minutos de resistencia, 10 minutos de resistencia y 5 minutos de relajación. Esto 2 veces al día. Estaban internados, tenían consulta psiquiátrica, conferencias de nutrición, de endocrinología, conferencias médicas, actividades recreativas y sus familiares los iban a visitar 4 horas los domingos. Fue una participación voluntaria.
Ellos firmaron consentimiento informado y sabían que no podían salir de ahí, que tenían que comer lo que les dieran y además que iban a estar haciendo ejercicio. Ahora se midió el estrés oxidativo. ¿Cómo se mide el estrés oxidativo? Hay varios métodos. Una es la resonancia paramagnética electrónica, que es la única técnica en la que podemos medir directamente a los radicales libres. Nosotros hemos tenido la fortuna de interactuar con investigadores de la Escuela Superior de Física y Matemáticas y hemos utilizado esta técnica en otros proyectos. Se puede ver el efecto de radicales libres sobre biomoléculas, por ejemplo, lipoperoxidación, oxidación de proteínas, oxidación de DNA y RNA, o se puede medir la capacidad antioxidante endógena. Entonces, lo que hicimos en este esquema es para decirles lo que se puede medir. Aquí tenemos de las enzimas, las primeras que actúan en la mitigación del estrés oxidativo es la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa y la catalasa. Algo muy importante es el glutatión reducido porque nos permite regenerar a la glutatión peroxidasa. Se puede medir también entonces el efecto de los radicales libres en proteínas, en DNA o en lípidos. Lo que hicimos nosotros fue medir la lipoperoxidación a través de la determinación de malón de aldehído, medir la oxidación de proteínas a través de la determinación de carbonilos y la capacidad endógena la medimos cuantificando la cantidad de glutatión reducido y midiendo la actividad de la superóxido dismutasa y de la catalasa. El método estadístico que empleamos para ver la distribución de las variables, utilizamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov para ver los cursos temporales, cómo iba cambiando el peso y las medidas antropométricas. Utilizamos una ANOVA de una vía para ver las variables comparando antes y después del programa. O sea, cada individuo era su control, teníamos su medida basal y después de haber haberse sometido al programa, se hizo una T-Student no pareada o Wilkinson pareada, dependiendo de la distribución, para medir la capacidad máxima de oxígeno, que nos dice qué tan apto la capacidad física que tiene el paciente. Vemos una ANOVA utilizamos una ANOVA de 2 vías, antes y después, como Ferroni y post-hoc. Y para hacer la correlación entre variables, utilizamos una prueba de Spearman. Esto estuvo apegado a la Declaración de Helsinki, fue aprobado por el Comité de Ética Institucional y se considera un estudio de riesgo mínimo porque se tomó una toma de sangre. Entonces, lo que observamos, solamente hombres quisieron participar. No hubo mujeres que quisieran participar. Al principio eran 30 hombres, eso se había planeado a largo plazo, pero fue durante febrero y marzo del año pasado, entonces vino la pandemia y ese centro se convirtió en un centro COVID dentro del ejército. Fueron entonces 30 hombres que terminaron las 9 semanas, pero 2 desertaron la primera semana. La edad, esa fue la edad promedio, se cerró estándar. El índice de masa corporal, no tenían comorbilidades y eran sedentarios porque se dedicaban a actividades administrativas. Ahora, vemos cómo fue disminuyendo el índice de masa corporal. Lo que es increíble y me dejó a mí apantallada es que esto fue nada más 9 semanas, pero era un apego estricto porque ellos estaban internados. Ya se han hecho otros estudios así, en donde tienen a corto plazo pacientes con vigilancia estricta. Si ustedes le ponen una dieta a un paciente, pues no sabemos si la va a cumplir. Si los días de descanso se va a exceder tanto que no la va a cumplir. Entonces, lo que vemos es una disminución increíble del el volumen de masa corporal, el índice de masa corporal, llegando casi a la normalidad. En algunos llegó a la normalidad.
Tenemos dos índices que nos hablan de la adiposidad. Uno es el de cintura, perdón, les pido disculpas, les ofrezco disculpas porque están en inglés, estamos en la fase de manuscrito. Uno es el índice de cintura-cadera y otro es el índice de cintura-altura. Entonces vemos cómo disminuyó significativamente a lo largo del tiempo. Las variables de bioquímica clínica, aun cuando, bueno, algunos de ellos ya tenían diabetes sin saberlo, vemos que disminuye esto. Lo que está graficado aquí es la media, máximo y mínimo. No es media y error estándar, por eso van a ver unas rayotas, ¿no? Disminuyó la glucemia en ayuno, disminuyó la cantidad de leucocitos, de eritrocitos, de triglicéridos, aumentaron las HDL. Esto es un efecto muy importante del ejercicio. Sin embargo, no llegaron a lo normal. Perdón, ¿pasa algo? ¿No? Bueno, entonces no llegaron a lo normal. Esto, la población mexicana tiene HDLs bajas. Es una característica que han estudiado mucho en el Instituto Nacional de Nutrición, el por qué los mexicanos tienen las HDL bajas. Tenemos los triglicéridos disminuyeron, el colesterol total disminuyó. Tenemos también otras variables que cambiaron. La creatinina no cambió. El ácido úrico, que ya estaba en niveles elevados, disminuyó. Y ahora vamos a ver el volumen máximo de oxígeno inhalado, que nos habla de la capacidad física. Al principio, esto es lo que se esperaba de acuerdo con su edad y su peso. Tenían muchísimo menos, aumentó significativamente después del ejercicio, incluso fue más allá de lo que se esperaba. Como ya tenían menos peso, lo que se esperaba era menor. Fue más, es decir, tenían una capacidad física mayor a la que se esperaba después del ejercicio y la dieta durante 9 semanas. Ahora vamos a ver el efecto de los radicales libres en biomoléculas. El malendialdehído, que nos habla de lipoperoxidación, disminuyó. La oxidación en proteínas disminuyó. El óxido nítrico, que nos habla de la presencia de inflamación. Esto se ve en los pacientes con obesidad. Es muy importante algo que les voy a decir ya. Se critica mucho si se dice pacientes obesos. Se tiene que decir pacientes con obesidad. Incluso en los artículos prohíben que uno diga pacientes diabéticos. Se tiene que decir pacientes con diabetes o pacientes con obesidad. Entonces, disminuyó significativamente los nitritos y nitratos, que es una medición indirecta de la síntesis de óxido nítrico. La defensa antioxidante endógena aumentó en el glutatión, pero no cambió la actividad ni de la superóxido dismutasa ni de la catalasa. Ahora después hicimos unas matriz de correlaciones que seguramente el doctor Víctor Pérez Abreu va a saber mucho más de esto que lo que yo puedo decirles. Estamos todavía en el análisis de esas matrices, pero lo que quiero que vean es cómo era la correlación. Aquí tenemos un índice de correlación perfecto, aquí que por supuesto no se da, nada más se pone como referencia. Aquí tenemos las variables, las mismas variables que utilizamos y las correlaciones, el índice de correlación, que este color nos habla de si es o no significativo. Al principio, pues claro, estaba relacionado el índice de masa corporal con las medidas de adiposidad. Tenemos unas correlaciones aquí con creatinina, pero lo que quiero que vean es que después del ejercicio cambiaron esas correlaciones. No es lo mismo esta matriz que esta. Sería complicado explicarlo en este momento. Estamos haciendo algunas mediciones para evidenciar lo que postulamos que está pasando.
Pero las conclusiones hasta este momento de este trabajo es que la dieta y el ejercicio durante 9 semanas, aunque fue muy corto el tiempo, disminuyó el índice de masa corporal y la adiposidad, pero no nada más eso, aumentó la capacidad física más allá de lo que se esperaba. Las variables clínicas mejoraron, disminuyó la lipoperoxidación, la oxidación proteica y aumentó la defensa antioxidante en términos de glutatión. Es necesario valorar otros indicadores para explicar las correlaciones y queda pendiente saber qué es lo que pasa a largo plazo. Es decir, tenemos una intervención de 9 semanas que pensamos que va a cambiar el estilo de vida de los pacientes, pero no sabemos qué es lo que suceda a largo plazo. No se pudo continuar el estudio porque, por las condiciones de la pandemia. De hecho, el centro en donde se realizó se convirtió en centro COVID. Muchas gracias. Aquí está el email por si alguien quiere contactarme o está interesado o interesada en lo que estamos en lo que presenté. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una, doctora. Buenas. Sí, por favor. Ay, no enciendo mi cámara. A ver, voy a dejar de compartir pantalla. Les recordamos decir su nombre y dónde estuvo. Sí, claro. Me llamo Andrea Huitrón. Soy estudiante de Antropología Física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y había mencionado algo respecto sobre la dieta mediterránea. En este caso, en este estudio, ¿qué tipo de dieta utilizaron para el personal que estuvo, dispuesto a seguir el programa? Si no utilizamos dieta mediterránea, es muy caro, pero utilizamos equivalentes. Por ejemplo, el aguacate tiene propiedades muy parecidas al aceite de oliva. Utilizamos nopal, que puede atrapar carbohidratos, y además la fibra es muy importante para la digestión, para diferentes cosas. Tratamos los nutriólogos, no yo, esto fue un trabajo de nutriólogos y endocrinólogos, de hacer una dieta que tuviera características de proteínas, carbohidratos, grasas, equilibrado. Entonces, los menús se fueron cambiando, se fueron adaptando a cada uno. El número de calorías sí fue estricto. Sí, fue al principio 1200, después 1400 y después 1800. Pero lo que se trató fue de tener alimentos que tuvieran variantes de proteínas, carbohidratos y lípidos en una escala nutricional adecuada. O sea, no se les dio dieta mediterránea, era muy caro, ¿no? Ajá. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, también tenemos a Rodrigo Aldair que quiere hacer una pregunta. Adelante. Sí, buenos días. Soy Rodrigo Aldair Martínez Hernández del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Y bien, mi pregunta va más relacionada con el trabajo que acaba de presentar. ¿Cómo se podría extrapolar a la sociedad mexicana? Que claro está que un cambio de alimentación debe ser trascendental para evitar todo este tipo de obesidad, pero ¿cómo hacer o transmitir este tipo de información a las personas que sufren y que pueden llegar a tener obesidad para que puedan seguir el proceso de lo cual usted nos ha presentado este día? Gracias. Sí. Gracias, Rodrigo. Tu pregunta es muy, muy importante. Yo espero que a nivel nacional se implemente esto. La SECTEI, que es la Secretaría de Educación, Tecnología e Innovación, es un nombre muy largo de la Ciudad de México, tiene una red que se llama Red Ecos. En esa red se está tratando de llegar a la población para
mitigar la obesidad y la diabetes, que son la diabetes la segunda causa de muerte. Entonces, lo que se está haciendo es encuestas. La primera etapa es de encuestas. Se había pensado poner unos kioscos, como los kioscos para hacer las pruebas de COVID, para hacer encuestas a la población, que así se hacen las encuestas en salud. Pero ahora lo que se planteó es ir al lugar del trabajo o a los hogares para preguntar qué es lo que comen las personas, hacer una prueba de glucosa, de glucemia. Hay muchos pacientes que no saben que son diabéticos. A mí me ha tocado ver pacientes con 350 de glucemia, porque doy consulta gratis en algunos lugares, y no saben que son diabéticos. Entonces, lo que se puede hacer, uno, es programas que se difundan a la población en diferentes ambientes para que sepan qué es lo que deben comer y qué es lo que no deben comer y cuáles son las consecuencias de la diabetes y de la obesidad. ¿Y qué es obesidad? En algunos lugares se piensa que obesidad es una muestra de poder económico. Entonces, uno es tratar de llegar a la población con programas que sean de fácil acceso, diseñar dietas que estén al alcance de los mexicanos. No le vas a decir a una persona que no tiene recursos suficientes que tome una copa de vino al día o que cocine con aceite de oliva. No lo puedes hacer, pero sí le puedes decir tal vez que coma aguacate, que coma nopal, que coma pues a veces un poquito de pollo, o sea, tratar de adaptarnos en la educación de las personas al nivel socioeconómico en la que están las personas, y yo creo que sí se puede implementar. Decirles que caminen, pero en la Ciudad de México, si está muy contaminado, pues que usen cubrebocas para hacer ejercicios, porque por lo menos el ozono sí se destruye con que toque una superficie que no es orgánica. Entonces, decirles que 40 minutos de caminar al día es suficiente, 45 minutos de caminar al día, pero llegar a educar a la población adaptándonos al nivel que tiene la población, al nivel socioeconómico y educativo. Yo creo que sí se puede hacer. Tenemos una epidemia de obesidad en México y yo creo que sí se puede hacer. ¿Contestó tu pregunta, Rodrigo? Sí, muchas gracias. Gracias. Aquí tenemos una pregunta por escrito de María José Vargas. Es estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él hace esta pregunta: en el caso del índice de HDL en mexicanos, ¿el hecho de que sea bajo se debe a una condición genética o por una dieta que usualmente tenemos? ¿El de HDL? Ajá. Sí, mira, hay un trabajo muy interesante en el que participa el doctor Carlos Aguilar Salinas del Instituto Nacional de Nutrición. Es un grupo en realidad el que está haciendo esto. Ellos han estado estudiando durante mucho tiempo las HDL y particularmente algunos genes. Uno de esos genes está relacionado con la liberación de colesterol por las células. ¿Sí? Es un gen especial, es un polimorfismo especial. Resulta que en la población mexicana, entre más hacia el lado indígena estés, tienes más aparece más este polimorfismo. Lo que hace la proteína polimórfica es impedir la salida de colesterol de la célula. Entonces facilita que
bajo ciertas circunstancias de alimentación puedas tener hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia y disminución de las HDL. La población latinoamericana que no tiene origen sajón tiene una prevalencia muy alta de este polimorfismo. Entonces, este grupo atribuye a la presencia de ese polimorfismo la condición que tenemos de HDL baja. Y esto va con toda la hipótesis del gen del cazador. No sé si han oído hablar de esta hipótesis del gen del cazador. Se dice que cuando el hombre pasó a América, por donde haya llegado, las circunstancias en las que vivían, en la que se encontraba la Tierra en ese momento, particularmente en América, por el estrecho de Bering hacia abajo, eran circunstancias de poco alimento y de un tipo especial de alimento. Entonces, los que pasaron a América solamente sobrevivieron los que podían hacer mucho ejercicio y comer poco. Y además, no había ganado porcino, había aves, había peces, pero no había ni ganado porcino ni ganado vacuno. O sea, no había ese tipo de animales. Entonces sobrevivieron los que estaban aptos para mucho ejercicio y poca comida. Cuando llega otro tipo de alimentación y cuando hay sedentarismo, es cuando empieza la obesidad, porque nuestros organismos no están adaptados a ese tipo de alimento. Entonces es una condición genética que tenemos. Los trabajos del doctor, en donde participa el doctor Aguilar Salinas, ya tienen miles de citas. Son trabajos que se han publicado incluso en Science, en New England Journal of Medicine. Se han hecho la búsqueda de estos marcadores genéticos en otro tipo de poblaciones, no los tienen. Los tiene la población latinoamericana. Y entre más te vayas hacia el sur, más lo tienen. Si ustedes saben, la población indígena de Perú son los que más sufren las complicaciones de la diabetes en forma más temprana. La población mexicana en Estados Unidos es la que tiene más diabetes y más sobrepeso. ¿Sí? Entonces, en resumen, al parecer, esta condición de HDL bajo es una condición genética que tenemos en Latinoamérica. Y es probable que se deba a el ahorro de calorías. Es una condición para ahorrar calorías. Porque durante la migración debía haber eso, porque no había alimento suficiente disponible. Esas son las hipótesis. Es el doctor Carlos Aguilar Salinas, el que ha estado trabajando mucho en esto, del Instituto Nacional de Nutrición. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, también Froilán Castañeda tiene una pregunta. Sí, por favor. Hola, buenos días. Soy Froilán Castañeda, estudiante de fisioterapia de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Mi pregunta sería, ¿cuáles serían los desafíos desde su perspectiva, doctora, para llevar a cabo un programa multidisciplinario, como ustedes lo hicieron en su estudio, pero en un ambiente más clínico, en un contexto más realista en nuestra sociedad? Bueno, los desafíos son, primero, siempre que se busca, que busca uno la colaboración y la participación multidisciplinaria, la encuentra. A mí me ha gustado mucho participar con físicos, con matemáticos, con químicos, con biólogos moleculares, que he aprendido mucho. Desde el punto de vista de investigación, hay mucha disposición a la colaboración. No tenemos la educación suficiente a nivel de la población para la participación. Por ejemplo, cuando se hacen todos los programas de dieta a nivel abierto o de hacer ejercicio a nivel abierto, pues el apego no es mucho.
¿sí? Hicimos, por ejemplo, un trabajo hace muchos años en Tabasco con pacientes diabéticas, con diabetes, pero perimenopáusicas, donde se les dio un suplemento de vitamina E. Entonces fue muy criticado ese trabajo porque la hemoglobina glucosilada al principio y después de 3 meses, a pesar de que se les decía que no, o sea, que debían seguir una dieta, todo, tenían glucemias elevadísimas, hemoglobina glucosilada, no seguían la dieta, no, era muy difícil. Yo creo que hay que educar a los niños porque son los que captan la información de otra manera. Es muy difícil. Entonces, para contestar tu pregunta, tendría que hacerse mucha comunicación con la población y educación a la población a su nivel, al nivel de que lo entiendan, de que entiendan las consecuencias que puede tener el no hacer ejercicio y el comer de manera inapropiada. Yo creo que después de la pandemia vamos a tener otro tipo de panorama en donde va a aumentar muchísimo la obesidad, la diabetes, por haber estado tanto tiempo recluidos y seguramente sin ejercicio, en la mayor parte de los casos. Entonces, habría que hacer programas de educación, sobre todo a los niños, y también pues educar con el ejemplo, ¿no? Entonces, programas de educación a nivel de población general. Y la colaboración multidisciplinaria, la experiencia que tengo es que es fácil, ¿sí? Estamos haciendo un estudio en diabetes con pacientes con diabetes con o sin nefropatía, y lo que vemos es que los pacientes con diabetes que no tienen nefropatía son los más difíciles de controlar. El paciente que ya tiene nefropatía, que tiene daño renal, es el que tiene glucemias más bajas comparado con el que no tiene nefropatía. Porque al que no tiene nefropatía se le cita para su control cada 3 meses o cada 6 meses. Al paciente con daño renal se le cita cada 15 días. Y está consciente de que tiene dañado el riñón y de que puede llegar a insuficiencia renal. Entonces guardan su dieta mejor, tienen mejor apego al tratamiento que cuando los dejas libres. La educación es muy importante y la educación a nivel de niños es, yo creo que lo más importante. ¿Contesté tu pregunta? Sí, gracias, doctora. ¿Hay alguna otra pregunta? Y bueno, hay otra pregunta de Aníbal Aguilar. Dice que, ¿qué opina de la isquemia reperfusión como un método de precondicionamiento para un paciente con infarto agudo al miocardio? Y incluye en este mismo mensaje otra pregunta, ¿cómo cree que podría influir esa dieta y ejercicio como la que realizó en su estudio si se realizara el mismo método pero en pacientes que sí tengan comorbilidades? Ok. Uno, la isquemia reperfusión, ya hay varios estudios en donde a los pacientes se les somete o a niveles bajos de hipoxia o a niveles de cámara hiperbárica. No es isquemia, es aumento de la oxigenación, que de todos modos se repercute formando especies reactivas de oxígeno. Lo que se ha observado es que hay varios reportes, no hay todavía un metaanálisis, pero hay varios reportes en donde hay mejoría en los pacientes que han tenido infarto. Cuando se les somete a isquemia reperfusión
pero tiene que ser muy, muy bien controlado. Ahora, no se tienen reportes en donde isquemia reperfusión a un tiempo prolongado hay menos infartos. Hay mucha controversia, pero lo que sí es que en pacientes que ya han tenido un infarto, hay mejoría cuando se les somete a periodos de isquemia reperfusión, pero debe ser uno muy cauto, debe estar muy bien controlado para que no se pase al otro lado y tengan un infarto, ¿sí? No sé si contesta esto. Ahora, el ejercicio en pacientes con morbilidad, el efecto del ejercicio y dieta en pacientes con morbilidad, por ejemplo, en pacientes con diabetes, en pacientes con hipertensión, en pacientes con aterosclerosis, ya hay muchos reportes de disminución del estrés oxidativo y de el efecto que tiene a largo plazo el ejercicio. La dieta es muy difícil, porque el apego es muy difícil, pero el ejercicio, sí hay reportes de los efectos que tiene el ejercicio a largo plazo en pacientes con morbilidad. O sea, sí, se planeaba en el ejército también hacer esto con personal derechohabiente o militar con morbilidad, pero ya todo tuvo que detenerse, ¿no? Pero sí hay reportes ya del beneficio del ejercicio. Incluso el ejercicio estimula a la sintasa de óxido nítrico endotelial, que da niveles pequeños de óxido nítrico, no los grandes que hay en inflamación. Y se ha llegado a decir que el ejercicio es el equivalente de estrógeno para protección cardiovascular en las mujeres menopáusicas. No sé si contesta esto la pregunta. O sea, en resumen, el ejercicio sí tiene, siempre y cuando sea aeróbico moderado. No van a poner a hacer un maratón a un paciente con diabetes, ¿no? Aunque sí lo digo, está el ganador de medallas de natación, así que ganó todas, que tiene diabetes tipo 1, ¿no? No sé si contestes a la pregunta. Sí, doctora, casi. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que ya no tenemos más preguntas. Okay. Muy bien, pues me gustaría mucho que alguien se interesara en dedicarse a investigación. Es un campo de muchas satisfacciones. Muchas veces decimos que nos pagan por divertirnos, ¿no? Porque es algo que nos gusta. Entonces, ojalá y haya alumnos participantes del verano de las ciencias que se dediquen a investigación. A mí me ha tocado conocer alumnos que estuvieron en el laboratorio y que ahora son investigadores. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Uh-huh. Pues nada, me parece que fue una sesión muy fructífera, muy interesante. Y pues muchas gracias por su participación. Y le doy la palabra al doctor Víctor, si quiere mencionar algo. Gracias. Sí, yo retomaría tres cosas. Una, el caso de la doctora Cleva, ¿no? Es uno más de los que hemos ya escuchado en los conferencistas que querían estudiar en algún lugar, por diversas circunstancias no pudieron y se abrieron espacio en otros lugares, pero siempre teniendo, ¿no?, como objetivo el que ella quería ser investigadora. Y al mismo tiempo, ¿no?, cómo fue que estudió donde hizo su posgrado, tenía un profesor, se acercó a un investigador, ¿sí? Y este es el propósito uno de los propósitos del verano de la investigación científica. El segundo es, la ciencia tiene que ser honesta, ¿no? Y la doctora Cleva mencionó muchas veces, nuestro artículo fue criticado y en la ciencia existe la crítica,
y lo único que hace la crítica es enriquecer el conocimiento. Entonces, otra cosa muy interesante que yo resaltaría. Y por último, ¿no? El trabajo multidisciplinario que mencionó la doctora, ¿no? Y que en medicina es algo usual, ¿no? Medicina trabajando con ingenieros, con físicos, con biólogos, con estadísticos, con matemáticos, ¿sí? Y les recuerdo que, y ella mostró en su conferencia, pruebas estadísticas que se usaron, que son el quehacer diario de los estudios clínicos que se hacen, ¿no? Y les recuerdo que eso nos lleva a la conferencia 49, donde no les van a enseñar estadística, les van a hablar de la importancia y por qué se tiene que usar la estadística en todas las ciencias, ¿sí? La gran mayoría de las ciencias, sobre todo experimentales. Y no me queda más que agradecerle a la doctora Cleva su conferencia y pediría que los que podemos hacerlo prendamos nuestra cámara, nuestro micrófono y le demos un fuerte aplauso, y al mismo tiempo agradecer a Diana y a Josué por su moderación. Muchísimas gracias, Cleva. Gracias. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por la interacción. Los alumnos también, pero particularmente doctor Víctor, por la forma en que está llevando esto, no sabía que se llevaba así. Y los alumnos tan participativos y moderadores, muchas gracias. Muchas gracias a todos.